Tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema número 6, la crisis política española y la independencia de América. En 1808, obviamente, no estábamos hablando de que Francia había invadido España, ¿no? Y esto provocó un gran rechazo por parte de la población española. Y se formó en 1812 juntas de gobierno en España y en las Cortes de Cádiz. Recuérdense que las Cortes de Cádiz únicamente podían acceder los nobles españoles para tomar decisiones, ¿no?, del qué hacer en contra de los franceses. En 1813 el ejército de Napoleón Bonaparte va a ser derrotado en victoria por los españoles, quienes fueron apoyados en este caso por sus archienemigos, los archienemigos de los franceses, ¿no?, los ingleses. Napoleón Bonaparte le devuelve el poder a Fernando VII, ¿no? Quien deroga la Constitución liberal y reimplantará nuevamente el absolutismo, ¿no? Ese es un pequeño resumen del tema anterior. ¿Quiénes fueron las autoridades durante esta crisis española? Empezó con Fernando VII, cuando recupera el trono en 1813. ¿No? El resto de su reinado estuvo formado por una resistencia a reformar las estructuras del antiguo régimen, ¿ya? Durante los 6 mal llamados años, se limitó a restaurar el poder de los reyes, ¿no?, como si nada hubiera ocurrido anteriormente, ¿no?, con la invasión de los franceses. Finalmente fue incapaz de reaccionar ante el proceso de emancipación que estaban sucediendo en todas las colonias de América, ¿no?, en Colombia, en la Gran Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, que estaba iniciando también esas independencias. En América, ¿quiénes gobernaban? Pues no, obviamente los virreyes. Estaba el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Perú y el virreinato de La Plata, ¿no? Antonio José Amar y Borbón era quien gobernaba en Nueva Granada. En Perú, Juan Bernardo Fernando de Abascal y Sousa y el Marqués de la Concordia. Y por el virreinato de La Plata, Santiago Antonio María de Liniers y Bremont. España y el regreso de Fernando VII, ¿no?, cuando recupera el poder en España después de ganar la batalla contra los franceses. Obviamente va a eliminar la Constitución de Cádiz, algo que habían luchado ellos, bueno, la mayoría de los españoles, ¿no?, de que se implante una nueva Constitución y de que los reyes pierdan el poder. Pero cuando llega Fernando VII, o sea, chau Constitución, chau Cádiz, ¿no? Esto le va a hacer recuperar todos los poderes de un monarca, de un rey absoluto, ¿no? En el aspecto político, económico, en el aspecto de la justicia, todo. Esto va a provocar obviamente un nuevo exilio de grupos de españoles que eran liberales, que querían eliminar la monarquía. Las consecuencias económicas fueron, en este caso, muy visibles, ¿no? Porque se vio un desgaste en las arcas de España, ¿no? Ya no tenían la economía de antes, hubieron muchas hambrunas que disminuyó la población, ¿no? Obviamente fallecieron. Los campesinos fueron afectados por esta situación. De los 12 millones de españoles, más de 2 millones trabajan y viven en la agricultura en pésimas condiciones en este periodo. El campo padece más que las ciudades por la guerra y la crisis económica. Esa es una consecuencia económica importante. Luego, la consecuencia territorial. En las colonias también se van a crear juntas de gobierno, juntas de Buenos Aires, quienes se radicalizaron y pidieron la independencia sí o sí de España. Entonces, una junta de gobierno estaba a favor de la independencia, ¿ya? Buscaban eliminar el dominio de los españoles, el dominio de los reyes españoles en las colonias. Buscaban libertad de comercio con otros países, no solo con España. El imperio español va a quedar completamente en pausa, si le podemos llamar de esta forma,
cuando estaba gobernando Fernando VII en España. Por lo tanto, va a perder su prestigio internacional. No va a ser la España de siglos anteriores, ¿no? Con su poderío, ¿no? El oro, la plata que lo hizo un país potencia, ¿no? El oro y la plata que obviamente extrajo de las colonias. Entonces aquí vamos a poder observar que España ya va a dejar de ser una potencia y se va a pasar a ser un país de segundo mundo. En el aspecto político, obviamente, ¿no? Eliminan la constitución liberal y nuevamente se implanta el absolutismo de los reyes. Ahora, pero sí va a ocurrir algo importante, ¿no? La consecuencia en las mentalidades, que la gran mayoría de la población, después de expulsar a los franceses, vieron la necesidad también de erradicar el reinado, ¿no? Y se va a ver o se va a poner en manifiesto en una gran cantidad de guerras que van a azotar el país años más tarde, ¿no? Porque la gente se va a rebelar, va a haber un alzamiento popular que van a desobedecer sobre todo a la iglesia y al gobierno de los reyes, al gobierno injusto de los reyes, ¿no? Esto se va a manifestar mediante las juntas de gobierno, ¿no? Unas juntas importantes, que van a ser organizaciones formadas por personas de mayor prestigio en cada comunidad que se van a encargar de restablecer el orden público y de organizar una resistencia en contra de los invasores y en contra de la corona también. La situación en América. En esta relación, en 1810 se van a formar juntas de gobierno, ¿no? Desde Caracas hasta Buenos Aires, quienes van a desconocer el gobierno de España, ¿ya? Había dos posiciones aquí en América. Los españoles, que particularmente eran funcionarios del gobierno y de la iglesia, fueron partidarios de que la situación de gobierno se mantuviera, o sea, que sigan gobernando los reyes. Pues, obviamente, pues, ¿no? Porque eran españoles y eran de la iglesia, pues, ¿no? A los que se beneficiaban más, los del clero. Esa iglesia sucia, cochina, ¿no? Que únicamente buscaba soborno y dinero. Ellos fueron partidarios, pues, ¿no? Obviamente de Fernando VII, pero habían otros, ¿no? Otros que buscaban, otros criollos y algunos españoles que buscaban en este caso, una eliminación total, ¿ya? Una eliminación total de la corona, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es de que todas estas juntas de gobierno fueron destruidas gracias a la intervención de España, pero la de Buenos Aires va a quedar. Y aquí nace pues no el libertador, aquí nace el pensamiento de independencia de José de San Martín. En las juntas de gobierno americanas. En la mayor parte de los territorios americanos, los criollos a través de los cabildos manifestaron sus intenciones y promovieron con éxito en la mayoría de los casos la instauración de juntas de gobierno locales fieles a la persona de Fernando VII, pero no al gobierno nacional español o francés, a quienes reconocían como legítimo soberano entre 1809 y 1810. O sea, en principio estas juntas de gobierno apoyaban al rey, pero cuando llega el poder Fernando VII, ya después de vencer a los españoles, a los franceses, obviamente ese apoyo que estaban dando a Fernando VII lo van a quitar, porque Fernando VII va a decir, ¿saben qué? Destruyen estas juntas de gobierno, ¿no? Entre 1809 y 1810 se constituyeron juntas de Caracas, juntas de Bogotá, Quito, junta de Chile, junta en Buenos Aires. Algunas de ellas fueron cortas, otras duraron mucho tiempo, así solo dos de estas juntas, la de Buenos Aires y la de Bogotá. La de Buenos Aires en este caso la de Buenos Aires y la de Bogotá, desde el principio no querían que regrese el poder de los reyes. A ver, algo aquí muy importante es que las juntas de gobierno en principio apoyaban a Fernando, ¿ya? Al rey Fernando VII. ¿Para qué? Para que obviamente expulsen a los franceses. Pero cuando Fernando logra su cometido y llega al poder, destruye las juntas y aquí van a quedar la junta de Bogotá y la junta de Buenos Aires, quienes van a querer que Fernando VII sea eliminado del poder, ¿ya?
Con el triunfo en su seno de las ideas liberales y republicanas venidas de Estados Unidos y Francia, se transformaron en el conjunto de reformas políticas, económicas y administrativas que condujeron finalmente a la independencia de América. Y por último, Abascal y la aristocracia limeña. Las juntas de gobierno en América fueron mal vistas por la aristocracia limeña, por la clase alta. Este grupo veía que la dependencia con España, la posibilidad de conservar los privilegios que tenían, pues no, obviamente, gracias a los españoles. Agrupada en torno al Tribunal del Consulado, apoyaron la contrarrevolución del virrey Abascal para eliminar las juntas de gobierno, lo cual fue logrado en gran medida, pero de forma momentánea, porque la idea de separación de España había tocado el corazón de las masas criollas más importantes a Lima. Entonces, resolvemos la práctica, ¿no? Define los siguientes términos. ¿Qué significa juntismo? Juntarse, juntarse. ¿Para qué? Con propósito, en este caso, liberarse de España. Luego, ¿qué son las juntas de gobierno? ¿Por qué se formaron? Primero, después, ¿qué pasó con estas juntas? Que se veían en este caso la necesidad de eliminar la corona de España, la dependencia de España. ¿Qué significa regencia y cabildo? Luego observa la imagen y coloca la letra en el lugar que corresponda a cada uno, ¿no? Primero la junta con tendencia de separatista. Recordemos, los que querían separarse de España eran Bogotá y Buenos Aires los únicos. Los demás seguían apoyando a la corona española. Luego B, ¿cuál fue la primera junta que se creó en el virreinato? Luego C, no se creó ninguna junta de gobierno. ¿En qué país no se creó juntas de gobierno? Y luego completa el mapa conceptual. Juntas. La primera, en este caso, vamos a ver que se relaciona con la corte de Cádiz. ¿Ya? Luego las juntas que van a nacer, cuáles son, y lo colocamos aquí, el nombre de las juntas. ¿Ya? Entonces sería todo por la sesión del día de hoy.